It es una de las tantas historias de Stephen King que ha marcado generaciones enteras. Su éxito no se limita al papel, sino que en el cine y la televisión también ha cosechado varios adeptos en sus dos adaptaciones existentes. A pesar de eso, ninguna ha podido llegar a ser lo suficientemente aterradora como el libro. Pero ¿qué tal si les dijera que antes de la nueva versión de Andy Muschietti, otro cineasta ya preparaba la suya y con resultados mucho más cercanos al libro? El día de hoy vamos a descubrir la historia detrás de la película de It que jamás podremos ver. Publicada en 1986, eso es quizá una de las novelas más importantes de Stephen King. La longitud del relato ha permitido que sea el punto de encuentro de varios de sus otros libros y hasta el día de hoy sigue dejando asombrados a todo aquel que se adentra a sus páginas. El libro nos narra la historia de un grupo de amigos que viven en el pueblo maldito de Derry, donde una misteriosa entidad cósmica habita y cada 27 años sale a la cacería de niños, su alimento preferido. Dividida en dos partes, la novela cuenta cómo los protagonistas se enfrentan al monstruo en sus etapas infantiles y adultas, por lo que es de esperarse que una adaptación cinematográfica de este relato sea igual de extensa. La primera de ellas llegó en 1990, dirigida por Tommy Lee Wallace y con Tim Curry en el papel de Pennywise, el alter ego de la criatura cósmica. La adaptación llegó a la televisión dividida en una miniserie de 2 capítulos que se estrenaron el 18 y 20 de noviembre por la noche con una cantidad aproximada de 30 millones de televidentes durante el estreno del primer episodio. El éxito del show fue tan grande que recaudó varios premios luego de su estreno y pronto se volvió parte de la cultura popular. Lamentablemente, esta serie pudo ser incluso más larga. Originalmente se planeaba que el proyecto fuera una serie de una temporada completa que contaría con 8 episodios con una duración de 1 hora cada uno. Toby Hooper fue el primero en ser llamado para hacerse cargo, pero al final todo cayó en manos del maestro del género zombie, George A. Romero. Romero tenía una ambición gigantesca con el proyecto y quería una serie que adaptara el libro de forma íntegra, de ahí que se esperaba que tuviera 8 episodios. Lamentablemente la cadena de televisión ABC no quería gastar tanto dinero y buscaban algo mucho más condensado. De esta forma, Romero abandonó la producción y Tommy Lee Wallace fue llamado para reducir todo a una serie de 3 capítulos. Más tarde, el escritor Lawrence D. Cohen fue llamado para hacerse cargo del guión. Cohen ya tenía experiencia trabajando con el material de King, puesto que él había escrito el libreto de Carrie. Así, con él a cargo, logró reducir esos 3 capítulos a simplemente 2, usando únicamente momentos clave del libro y adaptando algunas escenas de forma diferente, ya sea para ajustarse al presupuesto o para mejor funcionamiento en pantalla. Además de eso, en aquel entonces la televisión era mucho más estricta con la censura, por lo que muchas cosas tuvieron que suprimirse. La serie se estrenó con éxito, sin embargo, a pesar de eso, la visión ambiciosa de Romero no llegó ni siquiera al papel. Tuvieron que pasar exactamente 27 años para que Pennywise regresara a causar terror en las audiencias, en esta ocasión a cargo del argentino Andy Muschietti. Muschietti, por su parte, optó por dividir la historia en 2 y de esta forma estrenó It Capítulo 1 en 2017 e It Capítulo 2 en 2019. Ambas resultaron en éxitos comerciales, pero a pesar de eso su versión seguía siendo muy distinta al horror representado en el manuscrito de King. Y no es de extrañarse, puesto que Muschietti se ciñó a la petición de Warner Bros. Pictures. El estudio buscaba una versión mucho más parecida a los Goonies, pero con tintes de terror, y así de esta forma obtuvimos una historia más cercana al género de aventura que a la visión original. Sin embargo, antes de esta nueva etapa hubo otra en la que todo parecía indicar que, a pesar de las diferencias con la novela, el horror descrito en esta se mantendría. En 2009 comenzaron a escucharse rumores sobre una nueva adaptación cinematográfica de eso. Dichos rumores se hicieron ciertos cuando el 12 de marzo de ese mismo año, Warner Brothers anunció mediante Variety que de hecho así era. El primer guionista en ser llamado fue David Katganich, quien de inmediato comenzó a releer el libro para encontrar la forma de condensar una historia tan larga en un libreto de apenas 120 páginas, tal y como lo estaba exigiendo el estudio.
Su idea inicial era dividir la película en dos partes, y la primera de estas se ambientaría en la infancia de los niños, situándolos ahora en 1980 en lugar de 1950. Con respecto al personaje de Pennywise, mencionó que de seguir vivo, le hubiese gustado que el actor Buster Keaton le diera vida, por lo que en parte el personaje se inspiraría en este. Para 2010 el primer borrador ya estaba finalizado y no fue sino hasta mediados de 2012 cuando se anunció al director. El encargado de llevar el proyecto adelante era Cary Fukunaga, quien de inmediato comenzó a escribir un segundo borrador al lado del guionista Chase Palmer. No fue sino hasta 2014 cuando Warner anunció de manera oficial que se harían dos películas, y solamente la primera de ellas estaría dirigida por Fukunaga, quien a pesar de todo aún podría hacer la segunda. Por su parte, Stephen King estaba encantado con el guión y a la espera de ver la película. Incluso ya habían seleccionado a un actor para darle vida a Pennywise. Quien se pondría en esta ocasión en la piel del payaso era el actor Will Poulter. Lamentablemente, todo esto se vino abajo cuando Fukunaga anunció que abandonaba el proyecto. El estudio había hecho varios recortes presupuestales, pero el director comentó que eso realmente no importaba. El verdadero problema estaba en que los ejecutivos estaban ordenando severos cambios en el guión. El director no estaba conforme con estos, así que prefirió renunciar antes de comprometer su visión artística. Además, cabe remarcar que el enfoque que su película tendía era mucho más cercano al Resplandor de Kubrick que a una película de terror habitual, remarcando sobre todo el aspecto dramático de la historia. Sin embargo, ¿cuáles fueron los cambios que se realizaron para la película que terminamos viendo? Pues el día de hoy les voy a contar más o menos cómo iba la película que tenía entre manos Cary Fukunaga. La historia daba comienzo en octubre de 1988 con Will Denbrough haciéndole un barco de papel a su hermano George. Will, llamado así en lugar de Bill, está enfermo en cama mientras el pequeño sale a jugar a la lluvia. Su encuentro con Pennywise es similar a las versiones anteriores, solo que aquí se muestra menos confiado, por lo que la escena ocurre mucho más rápido y en un abrir y cerrar de ojos el monstruo le arranca un brazo y lo asesina. Posteriormente nos trasladamos al verano de 1989, cuando las vacaciones están por comenzar. En este punto se establece que el Club de los Perdedores ya está formado y en ellos están Will, el hipocondríaco Eddie Kaspbrak, el problemático Richie Tozier, Beverly March, la única niña del grupo a quien todos ven como una zorra, y Stan Uris, quien solamente es judío, aunque en otro borrador Stan se llama Lewis. Mientras salen de clases, el grupo se encuentra con el bully de la escuela, Travis Bowers, que junto con su pandilla aterrorizan a los niños. Ellos son Patrick Hochstatter, un psicópata, Victor Chris, quien es visto como un tonto, y otro chico llamado Snatcher. Los tres se acercan a Will y asesinan a su pez dorado arrojándolo a una parrilla de una hamburguesería local, que por cierto es propiedad del padre de Mike Hanlon, un niño afroamericano que no va a la escuela y ayuda en el negocio familiar porque su padre tiene cáncer. Además, se nos describe el entorno familiar de los perdedores. Por ejemplo, Beverly es buleada por ser la única niña de su grupo y hay rumores de que se acuesta con ellos. Su padre abusa de ella por las noches y su madre es una alcohólica. Eddie es intimidado por su madre obesa y Will es invisible en su casa puesto que sus padres no le prestan atención desde la muerte de George. Además se nos cuenta que Stan tiene miedo de fallar en su bar mitzvah, por lo que pasa mucho tiempo estudiando en la sinagoga, donde el rabino tampoco le presta mucha atención debido a que su hijo desapareció recientemente. Justo en esa escena en la sinagoga, Stan va al baño y tiene su primer encuentro con Pennywise. Al descender al sótano llega a una piscina conocida como Amigba, que se usa para purificar a las mujeres después de la menstruación. Ahí Stanley aprovecha para orinar y entonces se le aparece una mujer desnuda que incluso se masturba enfrente suyo. Pero cuando sale de la piscina se revela que su cuerpo está descompuesto de la cintura para abajo, en una escena muy parecida a la de la mujer de la bañera en El Resplandor. Algo similar le sucede a Richie Tozier. Su encuentro con eso se da cuando se le aparece un hombre atractivo que lo intenta seducir. En este punto se revela que Richie es gay en secreto y Pennywise amenaza con revelárselo a todos. Más adelante se introduce el personaje de Ben Hanscom, un gordito que pasa mucho tiempo estudiando en la biblioteca e investigando sobre la historia de Derry.
Cuando sale se topa con la pandilla de Travis, quienes lo atrapan y lo hieren en la panza con una navaja. Ben logra escapar a través del río, donde se topa con Pennywise en forma de pescador. Mientras tanto, en las alcantarillas, la pandilla de los perdedores investiga la muerte de George y encuentran zapatos de niños muertos. Cuando se topan con Ben, lo llevan a la farmacia y Eddie finge un ataque de asma mientras los demás roban medicinas. Mike, por su parte, es perseguido también por la pandilla hasta llegar a la vieja fábrica metalúrgica, donde en 1906 murieron 88 niños en una explosión durante la Pascua. El único obsesionado con atraparlo es Patrick Hochstatter, quien lo persigue junto a su lanzallamas improvisado por un spray y un encendedor. Su encuentro con Pennywise culmina con su muerte tras ser arrastrado a través de un tubo en el techo. Por la noche, a Will se le aparece Pennywise cargando el cadáver de su hermano mientras éste lo culpa por su muerte. Asimismo, a Beverly se le manifiesta como sangre saliendo del lavabo y a Eddie como un leproso, solo que esto no se muestra en pantalla. El guion además describe cómo los perdedores van a nadar a la cantera y ahí Ben les cuenta la historia del pueblo. Incluso vemos flashback de uno de los pasajes, el del incendio del Black Spot, un club nocturno para personas de color donde el padre de Mike escapa junto a su amigo Dick Halloran. Sí, el mismo Dick Halloran de El Resplandor. Los perdedores le cuentan esto a la policía, pero evidentemente no les creen. En otra escena, Mike acompaña a su padre al hospital y ahí en un pasillo ve una oveja con ojos brillantes que lo guía hasta una morgue, donde un cadáver resucita y lo persigue mientras las paredes se hacen estrechas. Llegando el 4 de julio, los perdedores van a los festejos y se encuentran a la pandilla persiguiendo a Mike, y ahí en lugar de una batalla de piedras, se libra una batalla de fuegos artificiales. Esto los motiva más tarde a ir a cazar a Pennywise a la aterradora casa de Nibble Street, donde apenas al entrar encuentran el cadáver de otro niño. Justo ahí Pennywise se les aparece y la escena ocurre exactamente igual que la película de 2017, solo que lo combaten también usando fuegos artificiales. Al final de la escena el grupo se separa y hay otro flashback que nos lleva hasta 1879, donde un leñador entra a un bar y asesina con su hacha a otros hombres mientras el resto de la gente no hace nada. Además de ese otro nos transporta al siglo XVII, donde un grupo de colonos tiene su primer encuentro con Pennywise, quien termina comiéndose a una niña enfrente de su madre. Pero esto no queda ahí, porque se revela que existía un culto que le daba sacrificios al monstruo con tal de tenerlo apaciguado. Llegando al punto final de la película, Travis Bowers es humillado por su padre, lo que provoca que más tarde lo apuñale en frente de sus amigos. Luego el padre de Beverly es influenciado por eso para que también mate a la niña, pero esta escapa. Incluso Eddie es abordado por el dependiente de la farmacia que le revela que no está enfermo y que su madre solo quiere controlarlo. Por otro lado, Stan antes de su bar mitzvah es abordado por un adulto quien le quita la ropa interior para revisar si aún es casto, aunque la verdad se siente atraído por el niño. Viendo que todo va mal, el club de los perdedores se reúne de nuevo y van camino a la metalúrgica para enfrentarse de nuevo con el payaso. Travis decide ir tras ellos para asesinarlos, pero uno de sus amigos se niega, así que simplemente le mete un balazo. Cuando llegan a la guardia de Pennywise se topan con que esta está resguardada por una especie de telaraña acuosa. A ellos los alcanza Victor Chris, quien le tiene miedo a Travis porque cree que se ha vuelto loco. Sin embargo, cuando intenta abrirse paso a través de la telaraña, cientos de arañas más pequeñas emergen de esta y lo devoran. Al llegar a lo que es descrito como la tumba de Pennywise, se topan con una tumba, valga la redundancia. Además, junto a esta hay una cascada que corre al revés y en lo más alto, eso con su forma original, una gigantesca estrella de mar con un solo ojo. Los perdedores lo confrontan y este desciende ahora transformado en Georgie con la intención de manipularlos. Sin embargo, los perdedores no le creen y lo atacan con palos y piedras hasta dejarlo moribundo, por lo que finalmente se desinfla y es arrastrado por el agua de la tormenta que hay en la superficie. Así, cuando intentan salir de las alcantarillas se ven perdidos, pero Beverly le acaricia la mejilla a cada uno de ellos para volver a unir su vínculo. Y sí, esta escena es una reinterpretación de aquella polémica escena del libro. Cuando finalmente salen de las cloacas, llegan a la cantera donde hablaron por primera vez de Pennywise. Entonces aparece Travis
y los ataca junto al padre de Beverly. Travis lo mata de un balazo y luego cae por un pozo lleno de cadáveres hasta que finalmente lo atrapa la policía. La película finalizaría con la muerte del padre de Mike a causa del cáncer y con los perdedores separándose para siempre tras ese verano, y por supuesto con el juramento de sangre que ya todos conocemos. Si nos ponemos a pensar, esta versión es muy parecida a la de 2017, salvo con algunas escenas que fueron modificadas o directamente cortadas del guión final. Aún así, la película prometía ser mucho más dura, ya que el guión hace énfasis en el drama de los personajes y las descripciones de algunas escenas son más parecidas al cine de horror japonés que al occidental. Por no mencionar el componente de terror cósmico, en el que se hace mucho más énfasis. Pero cuéntame, ¿a ti te habría gustado ver la versión de Cary Fukunaga y Chase Palmer o te quedas con la de Andy Muschietti? Mientras tanto yo me despido y no olvides darle like a este video si te gustó y suscribirte a este canal para más videos así. Nos vemos en la próxima.